La tormenta llegó sin aviso, como suelen hacerlo las verdades que duelen. El cielo de Qamar, normalmente sereno y ardiente, se cubrió de un gris espeso que parecía lamentar algo que solo los dioses del desierto comprendían. El viento azotaba las palmas secas, doblando sus troncos como si lloraran con la tierra. Las dunas, hasta entonces firmes y orgullosas, se dispersaban como recuerdos arrojados al olvido. En el corazón del oasis, entre arbustos de menta silvestre y los restos de una casa de adobe desgastada, Amira cavaba con las manos desnudas, no por falta de herramientas, sino porque el alma, en esos momentos, exige tocar el dolor directamente. Su abuela, la última raíz de su historia, yacía envuelta en un manto blanco, perfumada con jazmín seco y lágrimas no lloradas. La mujer que le enseñó a mirar el sol sin pestañear, que le hablaba de la dignidad como si fuera un talismán heredado, ahora descansaba bajo la arena que ella misma había regado con cuentos y silencios. El aire olía a polvo antiguo, a promesas no cumplidas, a despedidas. Los pocos habitantes del oasis miraban desde lejos, respetaban el duelo de Amira como si fuera sagrado, y lo era, porque no se trataba solo de la muerte de una anciana, sino del fin de una era. Ella no lloraba, no gritaba, no suplicaba, solo cerraba los ojos con fuerza mientras dejaba caer el último puñado de tierra, un puñado que pesaba más que una vida. Al finalizar, se sentó junto a la tumba, en silencio, con las manos cubiertas de tierra y el alma cubierta de ausencia. No se movió durante horas, solo el sonido del viento que acariciaba las piedras la acompañaba, como un canto antiguo de consuelo. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo profundo. Cuando un grito cortó el aire como una daga, el halcón había llegado. Sobre una roca plana, el ave descansó con la elegancia propia de las criaturas que traen mensajes importantes. En su pata, un cilindro de cuero sellado con oro. Nadie en el oasis tenía duda de lo que eso significaba. El sello del palacio de Razan no se confundía. Pertenecía al mismísimo Sheikh Malik ibn Razan, señor de las arenas del norte, soberano de 3 provincias y dueño de miles de vidas. La mayoría temía ese nombre, como se teme al fuego que no se ve pero que arde en la piel. Amira se acercó, sin prisa, sin temor, con una calma que solo otorga el dolor reciente. Tomó el mensaje, lo abrió sin ceremonias y leyó con ojos que ya no esperaban milagros. Preséntate en el palacio antes de la próxima luna llena. Tu presencia ha sido solicitada. Ninguna explicación, ninguna firma, solo la orden seca, como si el tiempo de luto no existiera para quienes viven entre columnas de mármol. La gente del oasis se reunió a su alrededor con miradas confusas. Algunos murmuraban que era una bendición, otros temían una maldición, pero Amira no respondió, no les debía palabras. Se levantó, limpió sus manos con el velo de lino que usaba para cubrir el rostro, y caminó hacia su casa. En su interior, solo quedaba una alfombra desgastada, un jarrón con agua y un retrato antiguo de su madre, que jamás había conocido. Frente a ese retrato, pronunció la única frase de toda la jornada: me están llamando, como a ti te llamaron una vez. Luego, guardó el mensaje en su bolsa, cerró la puerta con una cuerda de palma, y se preparó para un viaje que no había elegido. El desierto no perdona, pero a veces premia a los que caminan con el corazón roto y la frente en alto. Déjale un like al video, y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10.000 suscriptores. Únete. La noche cayó sobre el oasis con un silencio más espeso que la arena misma. No se escuchaban rezos, ni cantos de nómadas, ni el murmullo del agua que solía fluir entre las piedras. Era como si el desierto entero contuviera el aliento, esperando a que Amira decidiera qué hacer. Ella no encendió lámparas ni cocinó nada. Se sentó en el suelo de su casa, frente al fuego apagado, abrazando sus rodillas como lo hacía de niña cuando su abuela le contaba historias de mujeres que cabalgaban entre lunas y vencían a reyes con su sola mirada. En la bolsa de cuero junto a ella,
el pergamino aún vibraba, no por magia, sino por el peso de su contenido. Ser llamada por el palacio no era un privilegio, era una prueba, y Amira lo sabía. Su madre había desaparecido después de recibir un mensaje igual. Nunca volvió, solo quedó su retrato, una mirada detenida en el tiempo y un nombre que nadie se atrevía a mencionar. Al amanecer, sin avisar a nadie, Amira partió. Llevaba solo lo necesario: agua, un trozo de pan seco, su chal color ocre, y una daga oxidada que había pertenecido a su abuelo. No buscaba pelear, pero tampoco permitiría ser tratada como una sombra. Caminó sin montura ni caravana. Sus pies, curtidos por años entre piedras calientes y arbustos espinosos, sabían el camino hacia Al-Razan, la ciudad blanca donde reinaba el Sheikh. El trayecto no era largo, pero sí traicionero. El sol, como un juez implacable, caía sin tregua sobre su espalda. El viento, al contrario, cambiaba de dirección a cada hora, como si quisiera confundirla, pero ella no se detenía. Cada paso que daba era un adiós más a la vida que conocía, y una bienvenida silenciosa a lo desconocido. Al tercer día, cuando el sol comenzaba a rendirse ante el crepúsculo, divisó las cúpulas doradas del palacio. Al-Razan se alzaba majestuoso entre colinas de piedra rojiza, rodeado de palmas altas y fuentes que susurraban canciones lejanas. Las murallas eran tan blancas que cegaban, y las puertas, gigantescas, custodiadas por hombres envueltos en túnicas negras con espadas curvas que reflejaban la luz como espejos. Amira no tembló. Su piel, aunque cubierta de polvo, brillaba de determinación. Su mirada no bajaba. No había arrogancia en su andar, pero sí una firmeza que los guardias notaron. Uno de ellos se adelantó, examinó el sello del pergamino y la dejó pasar sin una sola palabra. Dentro, el palacio era otro mundo. Los pasillos eran tan amplios que el eco de sus pasos parecía multiplicarse. El mármol, frío y perfumado, contrastaba con el calor de su piel. Sirvientas la observaban desde los rincones, murmurando entre ellas, mientras eunucos pasaban llevando bandejas con frutas y vasijas de cristal. Nadie la saludaba, nadie la guiaba, pero ella caminaba como si conociera cada esquina, hasta que una anciana, vestida con un velo azul oscuro y ojos como carbón encendido, se acercó y dijo: «La señora madre del Sheikh te espera, no tardes». La frase, tan simple, fue como una llave que abrió el abismo. Amira pensó que venía a ver al Sheikh, pero era otra presencia la que requería su llegada, y eso cambiaba todo, porque las madres de los hombres poderosos no hacen invitaciones, dictan destinos. Al entrar al cuarto de la mujer, el aire cambió. Era un salón más antiguo que el resto del palacio, adornado con tapices de historias olvidadas, lámparas de aceite con inscripciones en árabe y una ventana abierta hacia el norte, donde se veían los jardines privados que nadie podía pisar. La madre del Sheikh estaba recostada en un diván de seda color esmeralda, con el rostro cubierto por un velo traslúcido. Sus manos, delgadas como ramas secas, descansaban sobre su vientre, pero sus ojos estaban despiertos, miraban como si ya supieran todo. Cuando Amira dio el primer paso dentro del cuarto, la voz de la anciana rompió el silencio como un juramento: «Llegaste, justo como soñé». Amira no respondió, ni siquiera pestañeó, solo se acercó y esperó, porque algo en su interior le dijo que ese momento cambiaría el curso de su historia para siempre. El amanecer en Al-Razan no era como el del oasis. Aquí, el sol no despertaba lentamente, sino que emergía con fuerza entre cúpulas doradas, atravesando vitrales de colores y derramando su luz sobre corredores interminables. Los sirvientes ya se movían con precisión silenciosa, como si cada paso estuviera coreografiado por siglos de costumbre, pero en medio de ese orden, había algo que desentonaba. Una mujer sin nombre ni joyas, sin historia conocida, caminaba entre mármoles y espejos como si no le perteneciera al escenario, y, sin embargo,
parecía encajar mejor que nadie. Amira había pasado la noche en una habitación pequeña pero limpia, en el ala oriental del palacio, cerca de las dependencias de las mujeres. No preguntó por qué la habían traído allí, no preguntó nada, solo observó, escuchó, y memorizó cada rincón como quien sabe que el conocimiento es la única arma de los que no tienen poder. Esa mañana, mientras las otras mujeres se preparaban para la ceremonia del té con la madre del Sheikh, Amira fue enviada al mercado del interior del palacio, un lugar reservado solo para la servidumbre y los cocineros. Iba vestida con un simple abaya beige, sin adornos, y un velo fino que no ocultaba la intensidad de sus ojos. Allí, entre puestos de especias, cántaros de barro y cestas de dátiles, el destino volvió a hacer de las suyas. Malik ibn Razan, el Sheikh, descendía de su caballo negro junto a sus escoltas, recién llegado de una inspección a los establos reales. No esperaba cruzarse con nadie más que su ayudante, y mucho menos con una figura femenina solitaria, rodeada de comerciantes y frutas frescas, que lo miraba sin temor ni reverencia. No se dijeron palabra, pero el mundo, por un segundo, se detuvo. Él, alto, con la piel tostada por el sol y los ojos marcados por noches sin descanso, frunció el ceño, no por disgusto, sino porque algo en ella desarmaba su orden interno. Ella, en cambio, sostuvo la mirada sin agresión, como quien contempla una tormenta sin decidir aún si correr o bailar bajo ella. El encuentro fue breve. Uno de los guardias interrumpió la escena con una discreta reverencia. Malik siguió su camino, aunque sus pasos se tornaron más lentos, como si una parte de sí se hubiera quedado detrás. Amira, por su parte, bajó la vista solo cuando él ya no estaba, no por sumisión, sino porque el fuego que acababa de sentir dentro necesitaba apagarse con un respiro largo. Horas después, en la sala privada de la madre del Sheikh, la anciana volvió a llamarla. Esta vez, su voz sonaba más frágil, pero sus palabras seguían cargadas de intención. Le pidió a Amira que recogiera ciertas hierbas del jardín interior, las cuales ayudaban a calmar el corazón. No era un encargo cualquiera, nadie podía acceder a ese jardín sin permiso real. Amira aceptó sin titubear, cruzó los arcos de piedra, sintió el aroma del agua estancada en las fuentes, y percibió que estaba entrando en un espacio cargado de memoria. Allí, entre jazmines y hojas secas, volvió a encontrarse con el Sheikh. Esta vez, él iba solo, sin guardias, con una túnica de lino blanco que contrastaba con su sombra larga y pesada. Se quedaron de nuevo frente a frente. Él la miró con una mezcla de desconcierto y curiosidad. Ella apenas inclinó la cabeza, como saludo, y entonces, por primera vez, la voz de Malik rompió el silencio. ¿Quién te dio permiso para entrar aquí? Su tono no era hostil, sino desconcertado. Amira respondió con serenidad, su madre. Malik asintió lentamente, como si eso explicara lo inexplicable. Luego se giró, sin agregar nada, pero esa noche, por primera vez en años, no pudo dormir. El viento que soplaba esa tarde no era cualquier viento, era uno de esos que traen consigo el peso del pasado, el murmullo de lo no dicho, y el aroma tenue de las decisiones que cambian el curso de una vida. En lo más alto del palacio, en una sala envuelta por cortinas de lino marfil, la madre del Sheikh descansaba rodeada de silencio. Había pedido que Amira volviera a verla, pero esta vez no para encargos ni hierbas, sino para algo que no podía confiar a nadie más. La anciana la recibió con una mirada distinta, más afilada, como si estuviera tratando de leer su alma. Su voz, cuando habló, sonó como un eco viejo que venía de otro tiempo. Te pareces mucho a ella. Amira no entendió de inmediato, pero no preguntó. Había aprendido que, en palacios como ese, las verdades se servían lentamente, como el té de menta que ahora se ofrecía entre sus manos. Mientras tanto, en otro ala del palacio, Malik ibn Razan estaba solo en la biblioteca, un lugar que rara vez visitaba. Los estantes estaban llenos de manuscritos,
tratados de astronomía, poesía y registros de linajes, pero lo que había entre sus dedos no era un libro, sino un antiguo retrato. La imagen mostraba a una mujer con ojos intensos y un vestido del color de las dunas. La misma mirada que ahora lo perseguía. Cerró el pergamino con fuerza. No podía admitir que aquella muchacha, sin apellido ni fortuna, se le hubiera quedado grabada con tanta claridad. La última vez que permitió que una mujer así entrara en su vida, el palacio casi se vino abajo. No lo permitiría de nuevo, o eso se decía, mientras el recuerdo de los ojos de Amira lo seguía como una sombra paciente. En las cocinas del palacio, las criadas cuchicheaban. Decían que la forastera tenía un aura extraña, que la madre del Sheikh le había permitido entrar en habitaciones prohibidas, y que el mismísimo Malik la había mirado 2 veces en menos de una semana, en un lugar donde los muros se escuchaban y los pasillos tenían memoria. Esas cosas no pasaban desapercibidas. Una de las doncellas más jóvenes murmuró: dicen que su madre también cruzó esas puertas hace años, y desapareció sin dejar rastro. Nadie respondió, porque todas sabían que ese nombre no se pronunciaba, estaba prohibido, como si decirlo despertara fantasmas dormidos entre columnas de mármol. Esa noche, Amira se sentó en el patio interior del ala de mujeres. No podía dormir. Miraba la luna como si buscara respuestas escritas en el cielo. Llevaba días sintiendo que todo lo que vivía no era casualidad. Las miradas, los silencios, las puertas que se abrían con facilidad inexplicable. Había una historia detrás de su presencia en ese lugar. Y en el fondo, lo sabía, su madre había estado allí. Lo sentía en los muros, en las sombras que parecían reconocerla, en el eco de las pisadas que no eran suyas, pero que de algún modo la guiaban. De pronto, una ráfaga de viento abrió una de las puertas del pasillo lateral. Amira se levantó, y sin saber por qué, la siguió. El corredor estaba oscuro, pero no frío. Las paredes, cubiertas de tapices antiguos, vibraban con una historia no contada. Al final del pasillo, encontró una pequeña sala cerrada con un candado oxidado. En la base de la puerta, alguien había dejado una flor de almendra seca. Amira la recogió con delicadeza, y en ese instante, algo cambió en su interior. No tenía pruebas, pero lo supo con la certeza que solo tienen las mujeres que escuchan su intuición. Esa sala había sido de su madre, y lo que fuera que allí se escondía, tenía el poder de romper las cadenas del silencio que cubrían su origen. Los primeros rayos de sol atravesaban las celosías talladas del palacio, proyectando formas geométricas sobre los muros color arena, pero en el corazón de esa arquitectura perfecta, algo no encajaba. No era el mármol resquebrajado ni el silencio anómalo en ciertos pasillos. Era la sensación constante de que las cosas importantes estaban ocultas a plena vista, como si la belleza del lugar fuera solo una cortina que velaba un pasado quebrado. Amira despertó con esa intuición aún ardiente. La imagen de la flor seca no había salido de su mente en toda la noche. Guardó el pétalo entre las páginas de su diario y se vistió sin prisa, como quien se prepara para un duelo invisible. Esa mañana, a pedido de la madre del Sheikh, debía asistir a una reunión especial en el ala occidental, la zona prohibida, la zona donde las historias no eran contadas, solo recordadas en silencio. La sala donde fue recibida no era majestuosa, al contrario, se sentía más como una herida abierta que nunca cicatrizó. El techo estaba agrietado, los tapices cubiertos con sábanas viejas y los espejos, todos, sin excepción, estaban rotos o cubiertos con paños oscuros. Era el único lugar del palacio donde los reflejos no eran bienvenidos. La madre del Sheikh, sentada en una silla baja, la miraba con una mezcla de pena y determinación. Aquí vivió una mujer que desafió las reglas, dijo, sin mencionar nombre alguno. No la entendieron, y por eso, la borraron. Amira permanecía de pie, en silencio, sintiendo como esas palabras resonaban como tambores lejanos. La anciana continuó: ella dejó algo aquí,
antes de irse. No sé qué fue, pero siempre supe que algún día alguien vendría a reclamarlo. Amira no necesitaba más. El mensaje estaba claro, su madre había vivido allí, no como invitada, como presencia incómoda que el tiempo no había logrado apagar. Después de esa confesión velada, Amira pidió estar sola en la sala. La madre del Sheikh asintió y salió, escoltada por 2 criadas silenciosas. Durante más de 1 hora, Amira recorrió el lugar, tocando las paredes, retirando lentamente los paños de los espejos rotos. Algunos reflejaban fragmentos de su rostro, otros solo devolvían sombras. En una esquina, escondido detrás de una columna, halló un pequeño baúl de madera, cubierto de polvo y con la cerradura oxidada. No tenía llave, pero bastó una presión firme para abrirlo. Dentro, encontró un pañuelo bordado con iniciales desvanecidas, una pulsera de cobre partida a la mitad, y una hoja escrita a mano con una caligrafía que, sin haberla visto antes, reconoció como familiar. El texto no hablaba de amor ni de despedidas. Era una oración, una súplica silenciosa a Alá para que algún día, la hija de una mujer olvidada pudiera caminar por el palacio sin ser invisible. La lectura de esas palabras desmoronó la fortaleza de Amira. No lloró con gritos ni sollozos, solo dejó que las lágrimas cayeran, una por una, mojando la hoja con el respeto de quien riega una planta antigua que aún guarda vida. Fue en ese instante, en esa intimidad espiritual, que alguien la observó sin ser visto. Malik había entrado sin hacer ruido. La puerta entreabierta y la ausencia de guardias lo llevaron hasta ella. Quedó inmóvil al verla arrodillada frente al baúl, como si estuviera rezando. No entendía qué hacía allí, ni por qué esa mujer parecía encajar mejor en su palacio que muchas de las nobles que él mismo había rechazado. Cuando Amira notó su presencia, se puso de pie, pero no se excusó, solo dijo, con la voz aún húmeda, «Aquí también vivió mi madre, ¿no es así?» Malik no respondió, sus labios se cerraron, pero sus ojos comenzaron a abrir una historia que ni él sabía que aún lo habitaba. El rumor se deslizó por los corredores del palacio como una serpiente silenciosa. La forastera había sido vista en la sala de los espejos rotos. No tardaron en surgir las lenguas afiladas. Las concubinas, protegidas por su estatus y por los velos de intrigas que tejían desde hacía años, no tardaron en notar su presencia. Amira, sin saberlo, había encendido un fuego en el lugar más peligroso del harén, el orgullo de las que habían dedicado su vida a ser vistas, a ser escogidas, a mantener su lugar por medio de la seducción o del silencio estratégico. Y ahora llegaba una mujer sin apellido, sin oro, sin historia oficial, y sin embargo, autorizada a caminar por los salones prohibidos, tocando heridas que nadie más se atrevía a nombrar. Algunas la llamaban la curandera, otras la bastarda, y unas pocas, entre risas contenidas, decían, es solo otra ilusa que será devorada por las serpientes. Pero Amira no era ingenua. Había aprendido desde niña que el veneno más peligroso no es el que se inyecta de golpe, sino el que se filtra lentamente a través de palabras disfrazadas de cortesía. Cuando la invitaron a la sala de baños de las mujeres, lo supo de inmediato, no era una cortesía, era un examen. La habitación estaba envuelta en vapor perfumado y pétalos de rosa flotaban sobre el agua. Las mujeres del harén, envueltas en túnicas traslúcidas, bebían té con gestos pausados, midiendo cada palabra. Amira entró con la cabeza alta, vestida con una prenda sencilla, pero limpia. No usaba perfumes, ni joyas, ni maquillaje, solo su mirada directa y su andar sereno. Se sentó en silencio, esperando. Fue entonces que Fadwa, la favorita del Sheikh, habló con voz dulce como miel espesa. Dicen que eres diferente, pero aquí, lo diferente no dura. No fue una amenaza, fue una sentencia. Amira no respondió, porque había algo más poderoso que las palabras, el silencio de quien no se deja arrastrar por juegos triviales. El ambiente se tensó, varias miradas se cruzaron, buscando grietas en su dignidad.
pero ella no las ofreció. Se limitó a beber su té lentamente, como si estuviera en su propia casa. Cuando se levantó para irse, lo hizo con la misma gracia con la que había llegado. No necesitaba quedarse, ya había visto lo suficiente, sabía que estaba rodeada de cobras, pero también sabía que una rosa que crece en el desierto no se marchita ante la sombra de serpientes. En esa misma tarde, mientras la tensión se filtraba en las paredes del harén, Malik observaba desde su terraza privada los jardines del sur. Desde allí, se podía ver parte de los baños, no con detalle, pero lo suficiente para notar quién entraba y salía. Vio a Amira salir sola, con pasos firmes, y algo en su interior se removió. No era deseo, era inquietud. ¿Por qué esa mujer, que no había pedido nada, ni se ofrecía a nada, lo perturbaba tanto? ¿Por qué cada vez que cerraba los ojos, era su rostro el que aparecía en medio del desierto de su mente? El Sheikh no estaba acostumbrado a sentir sin controlar, y eso lo enojaba, pero más que enojo, era miedo, porque sabía, aunque no lo admitiera, que el alma no se somete como un ejército, y que lo que sentía por ella no tenía nombre. Aún, el palacio de Al-Razan tenía muchos jardines, cada uno diseñado con una intención distinta. Estaban los jardines públicos, donde se realizaban recepciones y festividades, llenos de fuentes de mármol, columnas adornadas y senderos perfumados. Estaban los jardines medicinales, donde se cultivaban las hierbas que Amira comenzaba a reconocer por nombre y propósito, pero había uno que no se mencionaba, uno que ni siquiera los guardias nombraban, uno cuyo acceso estaba sellado por una puerta de hierro forjado, antigua, silenciosa y cubierta por enredaderas marchitas. Amira lo descubrió por accidente, o al menos eso pensó. Estaba explorando los patios traseros del ala norte, siguiendo el vuelo errático de un colibrí que parecía guiarla con terquedad. Al girar por un pasillo olvidado, llegó a la puerta, la observó en silencio. No tenía cerradura visible, pero sí una inscripción casi borrada que decía: donde se entierran los silencios, florece la verdad. La frase le caló hondo. Nadie le había hablado de ese lugar, y sin embargo, algo dentro de ella reconocía el terreno antes de haberlo pisado. Con esfuerzo, empujó la pesada puerta, que se abrió con un crujido largo, como un suspiro contenido por años. Lo que encontró del otro lado no era un jardín en ruinas, como habría imaginado, era un espacio detenido en el tiempo. Las plantas estaban vivas, aunque descuidadas. El aire tenía un aroma a humedad antigua mezclado con jazmines florecidos. Una fuente seca en el centro del lugar servía como altar natural, y alrededor de ella crecían rosas blancas y rojas entrelazadas. No había esculturas, ni bancos, ni caminos marcados, solo naturaleza en su estado más íntimo, como si el jardín fuera el corazón expuesto de alguien que ya no temía ser visto. Amira se acercó a una de las rosas más altas. Al tocar sus pétalos, una imagen cruzó su mente sin aviso: una mujer joven, de cabello suelto, regando esas mismas flores con manos temblorosas. No supo si era una memoria heredada, un delirio, o algo más profundo, pero el vínculo fue inmediato. Se sentó junto a la fuente seca, cerró los ojos, y dejó que el lugar le hablara. No hubo palabras, solo sensaciones, como si ese rincón escondido del palacio la abrazara con un cariño que nadie más le ofrecía. Allí, entre el polvo y las rosas, sintió que no estaba sola, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió, no con los labios, sino con el alma. Pero no estaba sola. Desde el otro extremo del jardín, oculto entre sombras, Malik la observaba. Había llegado siguiendo el mismo instinto que la llevó a ella. Él también conocía ese lugar. No lo pisaba desde la muerte de su hermano, años atrás. Aquel jardín había sido su refugio de niños, su secreto compartido, su santuario en medio del deber. Cuando su hermano murió, por causas que nadie se atrevía a discutir, Malik cerró ese jardín con sus propias manos y lo declaró maldito. Pero ahora,
Verlo renacer con la presencia de Amira removía algo que él creía muerto. No se atrevió a interrumpirla, solo la miró, y en su silencio, comprendió que esa mujer no solo desafiaba las reglas del palacio, estaba desafiando las reglas de su propio corazón. El jardín prohibido, desde aquel día, se convirtió en un lugar que nadie se atrevía a mencionar, pero que todos sabían que ya no estaba vacío. Amira volvía a él en las madrugadas, cuando el cielo aún no decidía si sería noche o día, y el silencio envolvía cada pétalo como un rezo. En ese rincón oculto, las flores volvían a crecer con fuerza, como si su sola presencia despertara la memoria de la tierra. Lo regaba sin herramientas, solo con sus manos y agua de una tinaja que traía en secreto, y allí, en esa soledad que ya no era amarga, sentía que su madre la observaba. A veces creía escuchar pasos entre los arbustos o el leve crujir de las ramas, pero nunca se giraba. Sabía que era mejor no buscar quemaduras en cicatrices mal cerradas. Una tarde, al regresar a sus aposentos, encontró un pequeño paquete sobre su alfombra. No tenía remitente, ni sello, ni explicación. Lo abrió con cuidado. Dentro, un antiguo brazalete de cobre, partido en dos, y un pedazo de tela bordado con un símbolo que reconoció al instante, era el mismo que su abuela solía coser en las orillas de su ropa, un símbolo ancestral, mezcla de luna creciente y lágrima invertida. Eso no podía ser coincidencia. Amira sostuvo el objeto con ambas manos y sintió el pulso de la memoria atravesarle el pecho. Aquello había pertenecido a su madre, y alguien dentro de ese palacio lo sabía. No quiso preguntar. Había aprendido que, en ese lugar, quien pregunta demasiado se convierte en sospechoso. Decidió guardar el brazalete entre sus ropas, cerca del corazón, y mantener los ojos bien abiertos. Al día siguiente, fue convocada a una reunión con Malik. No era común que el Sheikh llamara a una mujer sin previo aviso, pero algo lo impulsó, el recuerdo de haberla visto entre las rosas, la forma en que sus manos tocaban la tierra como si curaran el pasado, lo inquietaba. No era deseo físico lo que lo arrastraba hacia ella, era un anhelo más profundo, el deseo de entender. La sala donde se encontraron estaba iluminada por candiles de aceite, y el aire olía a mirra y silencio. Amira se mantuvo firme, sin inclinar la cabeza ni evitar la mirada. Malik, por primera vez en mucho tiempo, se sintió observado sin ser juzgado. Después de unos segundos interminables, él habló, no con autoridad, sino con vulnerabilidad. Ese jardín perteneció a alguien que amé. Nunca más permití que nadie lo pisara. Hasta ahora, Amira no respondió. Sacó lentamente de su manga la mitad del brazalete, lo colocó sobre la mesa entre ambos, y dijo con voz serena, esto también perteneció a alguien que amé, y desapareció en este palacio. Malik lo miró como si viera un espectro. Su rostro no se endureció, pero su alma sí, porque reconocía esa pieza, había visto la otra mitad, y sabía a quién pertenecía. No dijo nada más, solo se levantó y salió, dejando a Amira sola con la lámpara y el eco, porque aunque era un hombre de poder, aún no estaba preparado para enfrentar esa cicatriz. Aquel objeto, aquella joven, eran la puerta a un pasado que había decidido enterrar, pero algunas heridas, por más que se intenten cubrir con silencio, arden incluso en los días más tranquilos. La noche se posó sobre Al-Razan como un velo espeso. No era la oscuridad tranquila de costumbre, sino una presencia viva que parecía contener la respiración del palacio entero. Las estrellas colgaban más bajas, y el aire olía a algo que no se podía nombrar, deseo contenido, historia no dicha, destino afilado. Amira no podía dormir. Había caminado en silencio por los corredores interiores, con un manuscrito antiguo entre las manos, fingiendo buscar sabiduría, cuando en realidad lo que deseaba era huir del temblor que había sentido desde que dejó el brazalete ante el Sheikh. Algo en ella sabía que había cruzado una frontera, una que no tendría regreso. Al otro extremo del palacio, Malik tampoco hallaba descanso. Llevaba horas frente a una lámpara encendida,
observando la otra mitad del brazalete. Aquella pieza oxidada era la única prueba de una promesa que su padre jamás cumplió. Él la había guardado en secreto durante años, como quien esconde una herida que ya no sangra pero nunca sana. No sabía qué le perturbaba más, la presencia de Amira o la forma en que su silencio decía todo lo que él no se atrevía a preguntar. Fue en uno de los corredores del ala antigua donde sus caminos volvieron a encontrarse. Ninguno lo planeó, ninguno lo evitó. El momento fue tan natural como inevitable. Se vieron a los ojos bajo la luz tenue de las lámparas encendidas. Ella sostenía el libro contra el pecho. Él tenía las manos vacías, pero el alma cargada. No hablaron, no lo necesitaban. Los silencios entre ellos eran más claros que las palabras. Malik dio un paso. Amira no se movió. El aire entre ambos vibró, como si el tiempo se detuviera para no interrumpir lo que venía. Él alzó lentamente la mano, sin apuro, como quien acaricia un recuerdo. Rozó el borde del velo de Amira y, con una delicadeza que no parecía suya, lo dejó caer apenas. Ella sostuvo su mirada. No era sumisión, era entrega consciente. Y entonces, ocurrió. El beso no fue largo, no fue feroz, fue profundo, contenido, inevitable. Fue un encuentro entre dos dolores, una confesión sin voz, un pacto silencioso entre dos almas que se habían intuido desde antes de tocarse. Cuando se separaron, sus respiraciones estaban entrelazadas. Amira le puso el libro en las manos y susurró: ahí dentro, también hay respuestas para ti. Y sin esperar respuesta, se alejó con paso firme, dejando atrás un silencio lleno de significado. Malik permaneció solo, con el libro apretado contra el pecho y una certeza nueva latiendo en el centro del pecho. Algo había empezado, algo que él ya no podría ignorar. Desde aquella noche, el palacio dejó de respirar con normalidad. Había algo en el aire, algo invisible, que parecía moverse entre cortinas, columnas y puertas cerradas. Un murmullo constante, como un río subterráneo que se niega a ser ignorado. Las concubinas hablaban en voz baja, los sirvientes caminaban más despacio, y los consejeros del Sheikh comenzaron a hacerse preguntas que no se atrevían a formular en voz alta, porque cuando un hombre de poder cambia el ritmo de sus pasos, el eco llega a todos los rincones. Y Malik había cambiado. Ya no evitaba los corredores por donde Amira solía pasar. Tampoco ocultaba sus silencios. Lo que antes disfrazaba como control, ahora se convertía en pausa. Una pausa que revelaba más de lo que él quería admitir. ¿Te está gustando la historia? Déjanos tu like y comparte tus impresiones en los comentarios. En el corazón del palacio, los enemigos no dormían. Aquellos que ocupaban cargos heredados, títulos comprados y lealtades a conveniencia, comenzaron a notar la presencia de Amira como una amenaza, no por lo que hacía, sino por lo que provocaba. Su sola existencia desafiaba estructuras que se consideraban eternas. Una mujer sin linaje, sin alianzas políticas, sin familia reconocida, y sin embargo, con la mirada directa de un Sheikh que jamás había compartido nada más allá del deber. Fue entonces que apareció la serpiente, no una real, sino humana, un consejero cercano al círculo del padre de Malik, un hombre llamado Harun, que había sido testigo de los escándalos del pasado y había jurado mantener las sombras donde pertenecían. Harun no veía a Amira como mujer, sino como peligro, y como todo hombre cobarde, actuó desde las sombras. Mandó llamar a Fadwa en secreto, le habló de rumores, de honra del linaje, de posiciones en riesgo. Sembró en ella la semilla de la desconfianza, porque sabía que la envidia, en los corazones que han vivido esperando ser escogidos, germina rápido. Fadwa escuchó en silencio, pero sus ojos ardían, no por amor a Malik, sino por odio a lo que nunca logró ser. Se retiró sin hacer promesas, pero con una decisión que temblaba en sus dedos: destruir a Amira antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma noche, mientras el palacio dormía, Amira fue despertada por un sonido leve, un roce contra la puerta de su habitación. Se levantó, envuelta en su manto, y al abrir,
encontró una pequeña nota deslizada bajo la madera. No decía quién la había escrito, solo 3 palabras: no confíes. Observan, no había firma, no había contexto, pero ella entendió. Las columnas del palacio tenían oídos, y aunque sus sentimientos por Malik fueran silenciosos, ya no estaban ocultos. El peligro no venía de afuera, venía de dentro, y se acercaba. Al otro lado del palacio, Malik revisaba documentos antiguos que le hablaban de alianzas rotas, pactos olvidados, e injusticias enterradas bajo el nombre de honor. La figura de su padre emergía una y otra vez como una sombra ineludible, y entre esos escritos, una carta no firmada, escrita con caligrafía femenina, capturó su atención. Decía: tu hijo pagará por lo que tú hiciste con la mía. El desierto no olvida. Malik cerró los ojos. Por primera vez, la historia empezaba a gritar, y ya no podía fingir que no la escuchaba. Amaneció con un cielo turbio, sin el brillo dorado que solía abrazar las cúpulas de Al-Razan. Era como si el sol, sabiendo lo que se avecinaba, hubiera decidido esconderse tras un velo de polvo. En el aire flotaba una tensión casi invisible, pero perceptible para quienes sabían leer los detalles, un silencio más espeso, guardias que intercambiaban miradas incómodas y pasos medidos que no resonaban como antes. Amira lo sintió en la piel apenas puso los pies en el suelo. Era el mismo tipo de calma que precedía a las tormentas en el desierto, aquellas que no avisan, pero devoran. Ese día, la madre del Sheikh no pidió sus infusiones, tampoco la recibió en su sala, como era habitual. Las doncellas que solían saludarla con respeto desviaban la mirada, y los jardines, que antes le parecían un refugio, ahora la miraban con desconfianza, como si ya no le pertenecieran. Pero Amira no se detuvo, caminó con la misma dignidad con la que había llegado. No preguntó, no exigió, solo observó, porque algo dentro de ella ya sabía, habían tomado una decisión, y no era a su favor. Al atardecer, una escolta se presentó en sus aposentos, no con violencia, pero sí con firmeza. Uno de los hombres extendió un pergamino sellado con el emblema del Sheikh. Amira lo abrió con las manos firmes, pero el corazón tembloroso. La nota era breve, una orden: debía abandonar el palacio esa misma noche, sin explicación, sin juicio, sin despedida. ¿Cómo se expulsa a quien representa una amenaza? ¿Cómo se borra un error que nunca debió haber sido permitido? No lloró, ni una sola lágrima. Reunió sus cosas, que cabían en una sola bolsa de tela, y miró por última vez el interior del cuarto que durante semanas había sido su único refugio. Tocó el pañuelo donde guardaba el brazalete roto, lo colocó junto al pecho y partió. Cruzó los pasillos lentamente, como quien se despide de un sueño y, al mismo tiempo, se niega a despertar. No dijo adiós, no esperó que nadie la detuviera. Sabía que quien ordenó su salida, también estaba sufriendo en silencio, y no se equivocaba. Malik, desde el salón de los mapas, había firmado esa orden con la mano temblorosa. Lo había hecho por protegerla. Harun había llevado hasta él un informe manipulado, con falsos testimonios y amenazas veladas. Si no alejaba a Amira, los rumores sobre su linaje, sobre su madre, sobre la supuesta conspiración, estallarían en público. El Consejo de Nobles exigiría una investigación, y la vida de ella corría peligro, no por ser culpable, sino por ser diferente, por representar una grieta en el muro de poder que él aún no sabía cómo derribar. Esa noche, mientras Amira se alejaba del palacio escoltada por la luna, Malik permanecía solo, con las manos manchadas de tinta y el pecho vacío. Había elegido entre el deber y el corazón, y esa elección, aunque silenciosa, lo había desgarrado, porque no hay triunfo en traicionar al alma, solo un tipo de lealtad que cuesta demasiado, la que se paga con ausencia. El camino de regreso al oasis no fue el mismo que la había traído, aunque el trayecto era idéntico en distancia. El peso que Amira cargaba sobre los hombros transformaba cada paso en un suspiro contenido. Atrás quedaban las fuentes talladas, los muros dorados,
y las noches en las que el silencio compartido parecía prometer algo más que olvido. Lo que regresaba con ella no era solo una bolsa de tela gastada, sino la herida muda de quien fue arrojada no por error, sino por miedo. Nadie la esperaba, nadie sabía que volvía, y sin embargo, el desierto, fiel y vasto, la recibió con el mismo polvo que había cubierto la tumba de su abuela semanas atrás. Un polvo que ahora también parecía querer cubrir su esperanza. Amira se refugió en la antigua casa de adobe. Aún quedaban dentro los frascos con ungüentos secos, las mantas que olían a tiempo, y el retrato de su madre con la mirada perdida en el horizonte. No encendió ninguna lámpara, no lloró, se limitó a sentarse en el suelo y recargar la espalda contra la pared, como si quisiera fundirse con ella, como si allí encontrara refugio del mundo. Durante días, no habló con nadie, solo salía de madrugada para recoger agua del pozo o recolectar hojas de mirto, pero por dentro, algo comenzaba a despertar. No era venganza, era sed de verdad. En Al-Razan, la quietud era aparente. Malik se mantuvo distante de los consejos y ausente de las recepciones. Respondía con monosílabos, cancelaba reuniones y se refugiaba en los jardines vacíos, donde el viento no exigía respuestas. Su madre lo observaba desde lejos, con esa mirada antigua de quien sabe que la tristeza no se cura con deberes. Harún, por otro lado, celebraba en la sombra, creía haber ganado, pero su victoria estaba sostenida por una mentira frágil, que comenzaba a resquebrajarse, porque el pasado, ese que todos querían olvidar, estaba despertando en manos equivocadas. Un mercader de alfombras, proveniente de las fronteras del norte, llegó al oasis con noticias que no deberían haber llegado tan lejos. Se hablaba de una mujer expulsada injustamente, de una conspiración tejida con papeles falsos, de un nombre escondido en los registros del viejo palacio. Amira escuchó en silencio, no pidió detalles, solo pidió el documento. Era una copia descolorida de una carta de acusación, firmada por Harún, y acompañada de un símbolo que ella conocía bien, un símbolo que también estaba bordado en la tela que envolvía el brazalete de su madre. Fue entonces cuando supo que no se trataba solo de proteger el nombre de Malik. Harún había sido parte de la ruina de su familia, no solo había amenazado su permanencia en el palacio, ya había destruido a su madre antes que a ella, y ahora, estaba repitiendo la historia, pero esta vez, no iba a callar, esta vez, no iba a dejarse arrancar el nombre, el derecho ni la memoria, porque la traición no solo la había apartado de un palacio, había intentado apagar una vida entera, y ella, ya no tenía miedo. Las noches en el oasis ya no eran silenciosas para Amira, aunque todo parecía igual. El viento tibio que rozaba las palmeras, las estrellas estáticas sobre el cielo inmenso, y el crujir de la madera vieja, dentro de ella, algo se agitaba con fuerza. No era rabia ciega, tampoco sed de venganza, era claridad. Por primera vez, no se sentía heredera del silencio, sino hija de la verdad, y la verdad, aunque doliera, era lo único capaz de romper el ciclo de abandono, humillación y olvido que había marcado a las mujeres de su sangre. Durante días, revisó los documentos que el mercader le había entregado. Cada línea era una puñalada, pero también una llave. Harún no solo había sido consejero del padre de Malik, fue su cómplice, ocultó un embarazo incómodo, falsificó registros y condenó al destierro a una joven inocente bajo el argumento de proteger el honor. Esa joven era su madre, y Malik, sin saberlo, cargaba sobre sus hombros la herencia de esa injusticia, una herencia de deshonor maquillada como deber. Pero ahora, Amira no sería víctima del mismo destino. Esta vez, no. Antes del amanecer, se cubrió con su manto más sencillo, guardó los papeles dentro de una bolsa de cuero trenzado y partió rumbo a Al-Qasim. Ahí vivía un anciano escriba que había servido en la corte en tiempos del padre de Malik. Al verla, el hombre guardó silencio largo rato, no le preguntó nada, simplemente le ofreció asiento y comenzó a sacar pergaminos olvidados.
Cuando ella le mostró el pañuelo con el símbolo que envolvía el brazalete, sus manos temblaron. Eso pertenecía a la mujer que nunca debieron callar, susurró, y luego, con voz rota, confirmó lo que Amira ya sabía: su madre fue traicionada por el poder, silenciada por quienes juraban protegerla. Con esa certeza, Amira tomó una decisión que nadie esperaba. No escribió al Sheikh, no exigió justicia en privado, escribió una carta pública, una carta dirigida al pueblo. Con palabras claras, firmes, narró su origen, la historia silenciada de su madre y el motivo real por el cual fue expulsada del palacio. No pidió lástima, no buscó venganza, solo exigió memoria, porque las cicatrices no desaparecen ignorándolas, y porque ningún reino es digno si su trono está cimentado en mentiras. La carta de Amira, escrita con tinta oscura y letra firme, no tardó en circular, primero en manos de los mercaderes que cruzaban el desierto, luego entre los artesanos de Al-Qasim, y finalmente en los pasillos del propio palacio de Al-Razan. No había gritos en sus líneas, ni reclamos desmedidos, solo verdad, una verdad desnuda, dolorosa, que se abría paso como el viento entre las grietas de las murallas más antiguas. Y ese viento llegó hasta Malik. Fue una criada, de las más jóvenes, quien puso el pergamino sobre la mesa del Sheikh sin decir palabra. Él lo abrió con gesto automático, sin saber que estaba a punto de leer no solo un testimonio, sino un espejo. A medida que sus ojos avanzaban por la carta, el rostro de Malik se transformaba. El corazón que por semanas había latido con culpa, ahora ardía con una mezcla de furia, vergüenza y amor no pronunciado. Porque ahí estaba, la mujer que había desterrado para protegerla. Era la hija de la misma historia que él mismo había sido obligado a heredar, no por elección, sino por omisión, por silencio, por miedo a romper lo establecido. Esa noche, Malik no durmió, salió al jardín prohibido, ese que solo Amira había logrado despertar con sus manos. Caminó entre las flores como un fantasma buscando perdón, tocó los pétalos secos, la fuente vacía, y se arrodilló ante la piedra que ella usaba para sentarse. No rezó, no pidió, solo cerró los ojos y dejó que la noche le hablara, porque en ese silencio, escuchó la voz de su hermano muerto, la de su madre enferma, la de la mujer que lo miraba con dignidad y sin rencor. Todas decían lo mismo: ya no puedes callar. Al amanecer, Malik convocó a su escriba personal, dictó una carta, no una respuesta, sino una confesión. En ella, aceptaba la verdad de Amira, desmentía públicamente las calumnias de Harún y renunciaba a la neutralidad que lo había protegido durante años. Esa carta no fue enviada a las cortes ni a los nobles, fue enviada al pueblo, pegada en las puertas del mercado, recitada por heraldos en las plazas, y copiada a mano por quienes supieron leer entre líneas. El Sheikh estaba dispuesto a perder poder, pero no a perder el alma. Harún, al recibir la noticia, no reaccionó con gritos ni ira, solo murmuró. Entonces el muchacho aprendió a elegir, pero en sus ojos había algo más que resignación, había miedo, porque sabía que una verdad dicha en voz alta puede derrumbar imperios. Malik, por su parte, ordenó que prepararan su caravana personal. No delegaría la siguiente decisión, no enviaría mensajeros. Esta vez, él mismo iría al oasis, porque a veces, el viento no lleva solo cartas, lleva destinos enteros esperando ser reclamados. El oasis dormía bajo una noche tibia y callada. Las casas de adobe guardaban el calor del día entre sus muros. Las palmas se mecían con un vaivén lento, casi maternal, y el aire traía consigo un aroma a menta seca y tierra mojada. Nadie imaginaba que esa noche, algo más que el desierto se rendiría. El Sheikh Malik ibn Razan llegó sin escolta, sin banderas, sin oro. Viajó solo, montando un caballo oscuro, vestido con túnicas sencillas, con el rostro cansado y el alma despierta. No hubo trompetas ni anuncios, solo el eco de sus pasos resonando sobre la arena, como un presagio. Los primeros en verlo fueron los niños,
que corrieron a avisar. Luego salieron los ancianos, las mujeres, los mercaderes. Pronto, toda la plaza del oasis se llenó de rostros perplejos, sombras inmóviles bajo la luna. Amira no salió de inmediato, se demoró en abrir la puerta, como si una parte de ella aún dudara si lo que estaba escuchando era real o solo un eco de su deseo. Pero salió, y lo vio. Allí estaba, de pie, al centro del pueblo que una vez había ignorado, no como un soberano, sino como un hombre. Él la vio y bajó la cabeza, caminó hacia ella sin apuro, como si cada paso cargara años de historia no contada. Nadie se atrevía a hablar, nadie respiraba demasiado fuerte, y entonces, sin previo aviso, Malik hizo lo impensable, se arrodilló frente a ella, no como un acto teatral, no como disculpa vacía. Se arrodilló con la frente baja y el corazón desnudo, el hombre más poderoso del reino, ante la hija de una mujer olvidada. Su voz, cuando finalmente habló, no fue fuerte, pero se escuchó clara, como si el viento mismo la llevara a cada rincón del oasis. Te fallé, dijo. Pensé que al alejarte te protegía, pero solo repetí la historia que juré no repetir. Amira no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en el rostro de él, en sus manos temblorosas, en esa postura de humildad que ningún trono podría enseñar. Entonces dio un paso hacia él, no lo levantó, no lo tocó, solo murmuró, con voz firme: si vienes a reparar lo que otros destruyeron, que no sea por compasión, que sea por memoria, y por justicia. Y así quedó él, arrodillado no ante una mujer, sino ante toda una verdad. Y el pueblo, testigo del momento, entendió que algo sagrado acababa de comenzar. La noche seguía cubriendo el oasis con su manto azul, mientras la luna se elevaba lenta, como testigo sagrado de lo que aún estaba por decirse. Después del gesto de Malik ante el pueblo, el tiempo parecía haberse detenido. Nadie hablaba de otra cosa, pero todos lo hacían en susurros. Amira, en cambio, no había dicho palabra. Había vuelto a su hogar, con la mirada encendida y el corazón lleno de preguntas, no por orgullo, sino por respeto a sí misma, porque a veces, el alma necesita silencio antes de ofrecer una respuesta. Malik no regresó al palacio, decidió quedarse. Instaló una tienda de lona en las afueras del oasis, donde el sol caía sin piedad y la arena entraba por todos los pliegues. Comía lo mismo que los aldeanos, bebía agua del mismo pozo, y dormía sobre mantas rústicas como cualquier hombre común. No ordenaba, no reclamaba, solo escuchaba. Ayudaba a cargar leña, a cavar surcos, a curar heridas con hierbas, y con cada día que pasaba, el pueblo dejó de verlo como un soberano caído, y empezó a verlo como un hombre dispuesto a aprender. Amira lo observaba desde lejos, no con desconfianza, sino con cuidado. Amar no era suficiente, confiar, eso era mucho más difícil. Sin embargo, algo en ella comenzaba a rendirse. Verlo inclinarse ante una mujer anciana para ofrecerle su capa, verlo jugar con los niños del oasis como si el poder nunca hubiera tocado sus manos, verlo callar, cuando antes siempre hablaba primero. Todo eso construía, sin prisa, una verdad distinta. La séptima noche desde su llegada, cuando el cielo se tiñó de cobre y el viento olía a jazmín, Malik se presentó ante la puerta de Amira. No llevaba escoltas, ni oro, ni promesas vacías, solo su palabra. No vine a pedir perdón, vine a prometerte que no serás olvidada, ni tú, ni la mujer que te dio la vida. Amira lo miró largo rato, en silencio. Luego, sin bajar la mirada, respondió con firmeza suave: no necesito que me recuerdes. Necesito que recuerdes quién fuiste antes de que el poder te hiciera olvidar. Y ahí, bajo la luna llena, sin testigos, sin ceremonia, sin juramentos escritos, ambos sellaron un pacto, no de amor apresurado, sino de renacimiento, un nuevo comienzo, esta vez sin sombras. El regreso de Amira a Al-Razan no fue anunciado con trompetas ni procesiones, no hubo alfombras de seda ni danzas en los patios.
Volvió como había llegado la primera vez, con el rostro descubierto, la espalda recta y la dignidad intacta, pero esta vez, no regresaba sola. El pueblo la acompañaba con la mirada, con el respeto ganado en silencio, con el corazón en la mano, porque Amira ya no era solo una mujer del oasis, era la voz de las que no habían sido escuchadas, la memoria de las que fueron calladas. El palacio ya no era el mismo, había perdido su soberbia, pero no su esplendor. Los pasillos donde antes reinaba el silencio ahora se llenaban con risas suaves, pasos compartidos y conversaciones sinceras. Malik había ordenado abrir las puertas del harén. Ninguna mujer sería forzada a quedarse. Aquellas que decidieran marcharse lo harían con honor, y las que quisieran quedarse tendrían nombre, espacio y elección. Para muchas, Amira era una amenaza, pero en poco tiempo descubrieron que era una aliada. Ella no aceptó vivir en los aposentos de la reina. En su lugar, pidió instalarse en el ala antigua del palacio, donde antes trabajaban los boticarios y escribanos. Allí acondicionó un jardín con plantas medicinales, una pequeña biblioteca de manuscritos antiguos, y un espacio sagrado para meditar, rezar y curar. En lugar de seda, eligió lino. En vez de joyas, llevó collares de cuentas de arcilla. No buscaba lujo, buscaba verdad. Malik la observaba desde lejos, con una mezcla de asombro y gratitud. Su amor por ella no era el de un hombre que quiere poseer, era el de quien desea proteger sin encadenar. La llamaba por su nombre, con respeto. Ya no la mencionaba como la futura esposa, sino como lo que realmente era, la mujer que había cambiado su forma de mirar el mundo. Las mujeres del palacio comenzaron a acercarse a ella, al principio con precaución, luego con confianza. Amira organizó espacios de lectura, talleres de medicina natural, noches de historias, momentos de descanso. Los niños del personal corrían por los patios libres, y por primera vez, muchas de las concubinas reían sin miedo. Las paredes que antes susurraban envenenadas intrigas, ahora resonaban con cantos, aromas de infusiones y manos entrelazadas. Malik también cambió. Se apartó del consejo de nobles y comenzó a reunirse con ancianos del pueblo, agricultores, parteras, líderes religiosos, jóvenes sin título. Se sentaba con ellos en círculo, sobre cojines simples, y escuchaba más de lo que hablaba. Las decisiones ya no se tomaban desde la torre dorada, sino desde el suelo que pisaban todos. Algunos lo criticaron, pero muchos lo imitaron. Amira y Malik no se casaron de inmediato. Ambos sabían que el amor no se construye con ceremonias, sino con actos diarios. Decidieron esperar. Construyeron un espacio compartido dentro del palacio, pero lejos de la pompa. Un rincón con ventanas abiertas, cojines en el suelo, flores recolectadas al amanecer, pan horneado por manos sencillas y el murmullo de la vida creciendo despacio. Era un hogar, no de mármol, sino de alma, y allí, entre los aromas del jazmín, el sonido del agua tibia y las hojas escritas a mano, empezaron a soñar con algo más, ya no como un cuento, sino como una historia real. El sol comenzó a asomarse por detrás de las torres de Al-Razan, derramando una luz suave sobre los patios aún dormidos. El aire olía a dátiles maduros, a jazmín nocturno y a tierra recién regada. Todo parecía estar en paz, pero bajo esa calma aparente, una semilla nueva se abría paso. No era un escándalo político, ni un movimiento de poder. Era una vida, una que llegaba no por sangre, sino por elección, una que no exigía trono, sino brazos abiertos. Aquella madrugada, una sirvienta encontró una cesta de mimbre en la puerta del jardín norte. Dentro, envuelta en un paño sencillo, una bebé dormía con los puños cerrados y el rostro sereno. No llevaba nombre, ni carta, ni símbolo de procedencia, solo una cinta roja amarrada a la muñeca, vieja tradición de las tribus del norte, usada para proteger a los recién nacidos del mal de ojo. La niña no lloraba, respiraba suave,
como si confiara plenamente en el lugar donde había sido dejada. La noticia llegó a oídos de Amira mientras preparaba infusiones en su cuarto de curación. No preguntó quién la había dejado, no buscó culpables ni explicaciones. Caminó hasta la cesta, se agachó, y tomó a la bebé en brazos como si la hubiera estado esperando. La sostuvo junto a su pecho, cerró los ojos y susurró una melodía antigua. Las mujeres a su alrededor no entendieron las palabras, pero sí la intención. No había temor, solo amor. Malik fue informado al instante, dejó lo que estaba haciendo y la buscó. La encontró sentada en uno de los patios interiores, bajo la sombra de una parra cargada de uvas. Tenía a la niña dormida en el regazo, y la miraba con una ternura que nunca antes le había visto. Se acercó, con respeto, y se sentó a su lado sin decir nada durante largos minutos. Luego, con voz baja, preguntó: ¿Tiene nombre? Amira no lo miró, seguía acariciando el cabello de la pequeña. Zaira, respondió, porque llegó con el viento, y se quedará. Malik no hizo más preguntas, solo rodeó a ambas con los brazos, en silencio. Entendió, sin necesidad de diálogo, que aquel era su destino, no el que habían planeado otros, ni el que la sangre dictaba, sino el que habían elegido. Una hija no es quien nace del cuerpo, es quien nace del corazón, y esa niña, sin linaje ni apellido, acababa de ser nombrada heredera del amor. Los rumores circularon rápido, algunos nobles cuestionaron. Uno de los más antiguos del consejo alzó la voz en una reunión: una niña adoptada no puede estar en la línea sucesoria, no tiene derecho. Malik lo miró sin levantar la voz, pero con una firmeza que heló el salón entero. El derecho no lo da la sangre, lo da la justicia, y yo elijo honrar a quien fue abandonada, como este reino abandonó a muchas otras antes que ella. Desde ese día, Zaira fue reconocida como hija de Amira y de Malik. No hubo ceremonia grandiosa, ni decreto real, solo miradas limpias, manos extendidas, y un pequeño par de pies que comenzaba a pisar tierra firme en un mundo que, por fin, empezaba a sanar. El tiempo en Al-Razan ya no se contaba por temporadas de cosecha ni por ciclos de luna, se medía en risas nuevas, en pasos pequeños que resonaban por los patios, en las primeras palabras de una niña que no había nacido en palacio, pero que lo había llenado de sentido. Zaira crecía entre los brazos del pueblo, como un brote que florece en tierra fértil. No había un solo rincón del reino donde su nombre no se pronunciara con una mezcla de ternura y esperanza. Era la hija del amor elegido, la niña de la luna, el símbolo viviente de que el destino puede ser reescrito cuando se tiene el valor de enfrentarlo. Amira la educaba con paciencia y firmeza, no le hablaba de privilegios, sino de respeto, no le enseñaba a ser admirada, sino a observar con humildad. Le hablaba del desierto, de la sabiduría de las mujeres sin voz, de la fuerza que brota cuando el alma ha sido herida, pero no derrotada. Zaira la escuchaba en silencio, con los ojos muy abiertos, como si cada historia que su madre le contaba fuera una estrella más prendida a su cielo interior. Malik, por su parte, había cambiado también. Ya no caminaba por los salones con escolta, se sentaba en el suelo durante los consejos, escuchaba a los jóvenes, dialogaba con los ancianos, caminaba descalzo por los jardines y bendecía las lluvias sin exigir control sobre nada. Se volvió menos rey, y más hombre, y al volverse hombre, se volvió mejor gobernante. Su poder ya no provenía del miedo, sino del ejemplo, y nadie dudaba de que su mayor acierto no había sido ganar guerras, sino haber abierto su corazón cuando más le costaba hacerlo. Una vez por semana, Amira organizaba una ceremonia sencilla en el jardín del sur. No había incienso ni oro, sino flores recolectadas por las niñas del palacio, agua limpia traída del pozo y palabras pronunciadas con el alma. Era un ritual de memoria. Ahí se recordaba a las mujeres que habían sido silenciadas, a los nombres que fueron borrados, a las promesas que alguna vez fueron negadas. A veces, Zaira se sentaba sobre sus piernas y preguntaba: ¿por qué hay que recordar lo triste,
mamá, y Amira, sin cambiar el tono de su voz, respondía, porque solo así sabremos cuidar lo que ahora tenemos. Los muros del palacio, una vez testigos de conspiraciones y traiciones, ahora eran lienzos de poesía. Jóvenes escribían versos en los corredores, mujeres bordaban nombres de ancestras nastapearias, y los músicos tocaban al atardecer sin esperar aplausos. El reino no se había transformado con sangre, sino con ternura, y eso era lo que más desconcertaba a los que antes se sentían poderosos. Un día, llegó una delegación de un reino vecino. Traían regalos, proposiciones de alianzas y miradas de asombro al ver que el poder, en Al-Razan, se ejercía sin gritos. Malik los recibió sin trono, se sentó en el suelo con ellos y compartió pan, aceitunas y té de menta, y al presentar a Zaira, lo hizo con estas palabras: ella es nuestra hija, no porque la sangre lo diga, sino porque el amor lo eligió. Las palabras viajaron más lejos que cualquier tratado. En poco tiempo, otros pueblos comenzaron a imitar lo que veían: consejos mixtos, plazas abiertas, derechos compartidos. La historia de Amira, Malik y Zaira se convirtió en semilla, y el oasis, que antes había sido refugio de soledad, ahora era fuente de transformación. Una tarde, Amira se sentó sola frente al jardín del sur. El viento le acariciaba el rostro y el cielo estaba teñido de un dorado suave. En sus manos, un cuaderno encuadernado en cuero, donde había empezado a escribir su historia, no para ella, sino para Zaira, y para todas las que vendrían después, porque entendía, con la sabiduría de las mujeres que han vivido profundamente, que el mayor legado no es la gloria, es la verdad. La luna brillaba alta, como un farol sagrado que lo observaba todo desde las alturas. Era una noche clara, sin nubes, sin ruidos, sin más testigos que las estrellas. El palacio dormía en calma, envuelto en ese tipo de silencio que no da miedo, sino que acaricia. En los pasillos, las lámparas de aceite seguían encendidas, y las plantas del jardín del sur soltaban su aroma como si celebraran algo invisible. Esa noche no había celebraciones oficiales, ni avisos, ni banderas en los balcones, y sin embargo, era una noche sagrada, porque marcaba el fin de un ciclo, y el comienzo de algo más grande que cualquier reino, la plenitud. Amira despertó temprano, antes del alba, como si su cuerpo supiera que algo importante estaba por suceder. Se lavó el rostro con agua fría, se cubrió con un vestido de lino blanco y caminó descalza hasta la colina detrás del palacio. Allí, donde el desierto comenzaba a expandirse como un océano sin orillas, extendió una manta tejida a mano y se sentó con las piernas cruzadas, esperando la primera luz. No llevaba corona, ni joyas, ni símbolo alguno de poder, solo sus palabras, escritas en un cuaderno de cuero, y una flor seca de jazmín guardada entre sus páginas desde el día en que enterró a su abuela. Cuando el sol comenzó a pintar el horizonte de oro, Zaira apareció. Tenía ya la edad suficiente para entender sin que le explicaran. Se sentó al lado de su madre y la abrazó sin decir palabra. Amira le dio el cuaderno y le pidió que leyera la primera página. La niña obedeció con voz temblorosa. No somos lo que nos dan al nacer, somos lo que elegimos sembrar cuando el mundo nos da la espalda. Amira cerró los ojos y respiró hondo. Ese era el legado, ese era el verdadero inicio. Mientras tanto, Malik caminaba por el patio principal, saludando a los trabajadores, acariciando a los caballos, agradeciendo al sol con la palma extendida. Ya no llevaba espada, ya no necesitaba títulos. Había renunciado a ellos hacía meses. Lo que gobernaba ahora era la vida cotidiana, los vínculos tejidos desde la confianza, la paz que crece cuando nadie la impone. Él no necesitaba más castillos. Tenía una hija que sonreía cada vez que lo veía llegar, y una compañera que escuchaba sus silencios mejor que cualquier discurso. Esa era su victoria. Esa tarde, cuando el sol ya estaba alto, se reunieron los tres bajo una parra. No había invitados, solo estaban ellos. Malik colocó sobre la mesa 3 piezas de pan horneado por las mujeres del palacio y dijo:
Hoy celebramos que ya no somos quienes fuimos. Amira partió el pan, sirvió el té y añadió con una sonrisa, y que nunca más volveremos a ser lo que el miedo quiso que fuéramos. Zaira, con los ojos encendidos, miró al cielo y murmuró, hoy el cielo está abierto. Al anochecer, Amira subió sola a la torre más alta, no buscaba mirar desde arriba, sino contemplar desde dentro. Desde allí, se veía el oasis, las aldeas vecinas, los caminos serpenteando entre las dunas. Cerró los ojos y recordó a su madre, a su abuela, a todas las mujeres que la precedieron en silencio. En ese instante, retiró el velo blanco que cubría su cabeza y lo dejó volar con el viento. El velo danzó en el aire como una mariposa sin miedo, como una promesa cumplida, como un adiós que no duele, porque al fin, estaba libre, no de los demás, sino de sí misma, de su historia mal contada, de los muros heredados, y en esa libertad, no encontró soledad, encontró hogar. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si quieres más romances que te abracen el alma, suscríbete y activa las notificaciones.